La vida en Alicante transcurría con la misma monotonía de siempre. Los días se deslizaban entre las tareas del hogar y las obligaciones del matrimonio. La rutina se había apoderado de mí, y cada mañana, al despertar, sentía que me ahogaba un poco más en la cotidianidad. Miraba por la ventana mientras el sol iluminaba las calles, pero nada parecía cambiar. La ciudad vibrante que me rodeaba contrastaba con mi interior estancado. Era un día cualquiera cuando mi sobrino llegó a casa. Su visita era inesperada, pero no desagradable. Tenía 18 años y una energía contagiosa. Recordé cómo había sido de pequeño, correteando por el jardín mientras yo lo cuidaba. Sin embargo, al verlo ahora noté algo diferente en él. Había crecido y se había convertido en un joven atractivo, seguro de sí mismo. Estábamos en casa cuando sucedió el incidente. Yo me preparaba para ducharme después de una larga jornada de trabajo en la oficina. El sonido del agua cayendo era un alivio momentáneo para mis pensamientos abrumados. De repente escuché un golpe en la puerta y antes de que pudiera reaccionar, mi sobrino entró sin previo aviso. La sorpresa nos paralizó a ambos. «Tía», exclamó, sus ojos abiertos como platos al darse cuenta del error. «Lo siento», dije rápidamente mientras intentaba cubrirme con una toalla. Mi corazón latía con fuerza, no solo por la vergüenza del momento, sino por la extraña conexión que sentí al mirarlo a los ojos. Era como si el tiempo se detuviera por un instante. Él se dio la vuelta rápidamente, pero no antes de que nuestras miradas se cruzaran intensamente. En ese breve segundo, algo cambió entre nosotros. La atracción era palpable, una chispa que nunca había estado presente antes. Me sentí confundida y asustada ante mis propios sentimientos. Después de ese encuentro accidental, traté de hacer como si nada hubiera pasado. Sin embargo, cada vez que lo veía en casa o compartíamos alguna conversación trivial sobre su vida o sus estudios, había una tensión subyacente entre nosotros que no podía ignorar. Era como si una nueva capa de nuestra relación se hubiera revelado sin previo aviso. Una noche decidí salir a dar un paseo por el mercado central de Alicante para despejar mi mente. Las luces brillantes y los aromas vibrantes me envolvían mientras caminaba entre los puestos llenos de frutas frescas y especias locales. La vida bulliciosa del mercado contrastaba con mis pensamientos sombríos sobre lo sucedido con mi sobrino. Mientras paseaba entre las multitudes, recordé cómo solía disfrutar explorar esos lugares junto a amigos o familiares durante las festividades locales. Pero ahora todo parecía diferente, cada rincón me recordaba a él y esa conexión inesperada que habíamos compartido. Al regresar a casa, lo encontré sentado en el salón viendo televisión. Decidí evitarlo para no revivir aquel momento incómodo del baño, pero él me llamó suavemente, «Tía». Su voz tenía un tono familiar que aún así resonó distinto esa noche. «¿Te gustaría ver algo juntos?», preguntó mientras señalaba el control remoto. A pesar de mi incertidumbre inicial, acepté su invitación y nos acomodamos en el sofá a cierta distancia uno del otro. La película comenzó a reproducirse pero yo apenas podía concentrarme. Mis pensamientos giraban alrededor de aquella mirada compartida en el baño y cómo había despertado algo dentro de mí que creía dormido desde hacía años. Las escenas pasaban ante nuestros ojos sin que realmente prestáramos atención a lo que sucedía en pantalla. En cambio, yo estaba atrapada entre la culpa por sentirme atraída hacia él y la curiosidad sobre lo que podría significar esa atracción para mí como mujer casada. Cuando finalmente nuestras manos se rozaron accidentalmente al alcanzar las palomitas sobre la mesa, sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo entero, era como si un rayo hubiese cruzado el espacio entre nosotros nuevamente. Él retiró su mano rápidamente como si también hubiera sentido esa corriente eléctrica. La película terminó sin que ninguno dijera una palabra más allá de comentarios superficiales sobre los actores o la trama. Ambos estábamos demasiado inmersos en nuestros pensamientos para profundizar más allá de eso. Esa noche me fui a dormir sintiéndome dividida entre dos mundos, el deber familiar hacia mi esposo y los hijos frente a este nuevo deseo inexplorado hacia mi sobrino. No sabía cómo manejar esta situación ni qué pasos dar a continuación. Todo lo que sabía era que algo dentro de mí había cambiado irrevocablemente tras aquel encuentro fortuito. Los días siguientes transcurrieron con la misma rutina habitual pero con una carga emocional creciente en mi interior.
Cada vez que veía a mi sobrino sentía esa mezcla extraña entre miedo y deseo latente. Quería entender qué significaban esos sentimientos confusos, pero temía lo que implicarían si decidiera actuar sobre ellos. En una tarde particularmente calurosa decidí salir al bar El Buen Comer para disfrutar de unas tapas y relajarme un poco lejos del bullicio familiar. Mientras saboreaba unas aceitunas aliñadas y escuchaba conversaciones ajenas alrededor mío, reflexioné sobre cómo había llegado hasta aquí, atrapada entre dos mundos tan diferentes e irreconciliables. De repente sonó mi teléfono. Era un mensaje inesperado de mi esposo preguntando cuándo volvería a casa para cenar juntos con los niños. Esa simple pregunta me hizo sentir culpable por los pensamientos desordenados que ocupaban mi mente desde hacía días. Mirando hacia afuera mientras pensaba en cómo responderle adecuadamente, vi pasar a varios grupos disfrutando del ambiente festivo local. Algunos reían mientras otros bailaban espontáneamente al ritmo alegre de música tradicional española resonando desde algún rincón cercano. En ese momento comprendí cuán lejos estaba yo misma del disfrute simple e inocente que aquellos desconocidos parecían experimentar sin preocupaciones ni ataduras emocionales complicadas como las mías. ¿Podría permitirme explorar esta nueva faceta sin perder todo lo demás? La incertidumbre seguía acechándome aunque sabía dentro mío que debía tomar una decisión pronto, porque ya nada sería igual después del encuentro inesperado en aquel baño hace unos días atrás. La tarde siguiente la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, creando sombras danzantes en el suelo. Me encontraba en la cocina, preparando una cena sencilla, mientras mi mente divagaba por los caminos inciertos de mis emociones. La risa de mi sobrino resonaba desde el salón, un sonido que antes me resultaba familiar, y ahora me parecía un eco inquietante de lo que había cambiado entre nosotros. Mientras picaba cebolla, recordé aquel instante en el baño. La sorpresa en sus ojos, la chispa de algo más profundo que solo un simple encuentro familiar. No era solo una atracción física, había algo más en juego, algo que desafiaba las normas que había seguido durante años. El miedo al que dirán me atenazaba. ¿Qué pasaría si alguien descubría lo que había empezado a florecer entre nosotros? ¿Tía? Su voz interrumpió mis pensamientos. Giré para encontrarlo parado en el umbral de la cocina con una sonrisa traviesa. ¿Puedo ayudarte? No es necesario, cariño. Solo estoy haciendo la cena, respondí, intentando mantener una voz tranquila. Se acercó y comenzó a jugar con un cuchillo de frutas sobre la mesa. Siempre he querido aprender a cocinar algo diferente. Podemos intentarlo juntos, dije sintiendo una mezcla de alegría y ansiedad al mismo tiempo. Mientras hablábamos sobre recetas y platos típicos de Alicante, noté cómo sus ojos brillaban con entusiasmo. Era contagioso, su energía juvenil contrastaba con mi rutina monótona. Sin embargo, cada risa compartida traía consigo un recordatorio del abismo que se estaba formando entre lo que era y lo que deseaba ser. ¿Te gustaría ir al mercado central este fin de semana? Hay un festival gastronómico, propuso. La idea sonó tentadora y aterradora a la vez. Claro, sería divertido. Pero en el fondo sabía que no solo sería un día de compras, sería otra oportunidad para explorar esa conexión desconocida. A medida que avanzaban los días, me vi atrapada en una espiral de emociones contradictorias. Cada encuentro casual se sentía cargado de tensión no resuelta. El miedo se transformó en anticipación mientras buscábamos momentos a solas en medio del bullicio familiar. Una tarde encontramos un momento tranquilo en el jardín trasero mientras los demás estaban ocupados dentro de casa. El aire estaba impregnado del aroma a flores y hierbas frescas, era un refugio perfecto para nuestras conversaciones furtivas. ¿Tienes miedo?, preguntó él repentinamente rompiendo el silencio. No debería, pero sí. Mis palabras salieron con dificultad. Esto es complicado. Lo sé, dijo él suavemente acercándose un poco más hacia mí. Sus ojos reflejaban una comprensión profunda y una inquietud similar a la mía. El momento se volvió intenso, nuestras miradas se encontraron como si el mundo exterior hubiera desaparecido por completo. Entonces sucedió, nos besamos. Un roce suave al principio, pero pronto se volvió más apasionado antes de darnos cuenta y retroceder abruptamente.
Lo siento, murmuré rápidamente mientras me apartaba, sintiendo como la culpa comenzaba a asfixiarme. No debimos. Su voz tembló ligeramente mientras intentábamos recuperar la compostura. Ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea invisible entre lo permitido y lo prohibido. La confusión reinaba en mi mente. Por un lado, anhelaba ese momento robado, pero por otro lado, las consecuencias eran inminentes e ineludibles. Los días siguientes fueron tensos y silenciosos. Las interacciones familiares se volvieron más frías y distantes, las risas parecían forzadas y las miradas evitativas cargadas de significado oculto. En cada comida familiar o reunión social sentía su presencia como una sombra constante detrás de mí. Un día decidí salir sola a dar un paseo por Alicante para despejar mi mente atormentada por pensamientos contradictorios sobre mi vida actual y los deseos recién descubiertos. Las calles estaban llenas de vida, familias disfrutando del sol en terrazas abarrotadas y turistas explorando las tiendas locales llenas de artesanías tradicionales. Me detuve frente al bar El Buen Comer para tomar algo refrescante antes de continuar mi camino. Observé cómo los camareros atendían con amabilidad a sus clientes habituales. Ese ambiente familiar contrastaba con la confusión interna que experimentaba yo misma. Mientras saboreaba mi bebida, no pude evitar pensar en cómo había llegado a este punto, atrapada entre dos mundos irreconciliables. La vida matrimonial que había construido durante años parecía desvanecerse ante mis ojos mientras exploraba esta nueva faceta desconocida junto a mi sobrino. Decidí regresar a casa antes de caer demasiado profundo en mis pensamientos oscuros. Sin embargo, cuando llegué me encontré con una escena inesperada. Él estaba sentado en el sofá viendo televisión junto a otros miembros de la familia. Sus ojos se encontraron con los míos brevemente. Esa chispa aún permanecía allí aunque tratáramos desesperadamente de ignorarla ante los demás. Me senté junto a ellos tratando de actuar natural mientras dentro mío todo ardía con deseos reprimidos y dudas crecientes sobre lo correcto o incorrecto del camino que estaba tomando. Las noches continuaron siendo complicadas. Cada vez que cerraba los ojos recordaba el beso compartido bajo aquel cielo estrellado del jardín trasero como si fuera un secreto grabado en mi memoria imposible de borrar. Mis pensamientos eran como olas rompiendo contra las rocas, intensos e implacables hasta casi ahogarme bajo su peso emocional. La presión aumentaba conforme pasaban los días sin poder abordar lo sucedido ni encontrar respuestas claras para mis inquietudes internas sobre nuestra relación secreta. Un día decidí hablar con él nuevamente sobre lo ocurrido aquella tarde. Necesitábamos claridad o esta tensión nos consumiría lentamente sin piedad alguna. Sin embargo, esa conversación nunca llegó a suceder porque justo cuando estaba lista para enfrentar mis sentimientos, recibí un mensaje inesperado desde mi teléfono móvil. Era mi esposo preguntándome dónde estaba exactamente. El corazón me dio un vuelco al leerlo. Sabía que debía elegir pronto entre seguir este camino incierto o aferrarme a la estabilidad familiar construida durante años. Pero, ¿podría realmente dejar ir todo lo nuevo? El mercado central de Alicante estaba lleno de vida. Los colores vibrantes de las frutas y verduras, los aromas de los productos locales y el murmullo constante de la gente creaban un ambiente casi mágico. Caminaba entre los puestos, tratando de concentrarme en las compras que debía hacer, pero mi mente no podía dejar de pensar en lo ocurrido. La imagen de mi sobrino seguía presente, como una sombra que se negaba a desvanecerse. Mientras seleccionaba algunas naranjas, lo vi a lo lejos parado junto a un puesto de flores. Su mirada se encontraba perdida entre los pétalos coloridos, pero cuando levantó la vista y nuestras miradas se cruzaron, sentí un escalofrío recorrerme. Era como si el mundo a nuestro alrededor se detuviera por un instante. Su sonrisa tímida me hizo recordar la conversación que nunca tuvimos. Decidí acercarme a él, ignorando el torbellino de emociones que me invadía. ¿Te gustan las flores?, pregunté con una voz más firme de lo que realmente me sentía. Sí, respondió él sin dejar de observarlas. Son hermosas. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros mientras él seguía mirando las flores y yo intentaba encontrar algo que decir para romper la tensión. ¿Vas a comprar alguna? No estoy seguro, dijo mientras giraba su cabeza hacia mí. Quizás una para ti. Su respuesta me tomó por sorpresa y una risa nerviosa escapó de mis labios. No necesito flores, pero gracias.
En ese momento un grupo de turistas pasó cerca y el bullicio volvió a llenar el espacio entre nosotros. Sentí que debía irme, la culpa comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. Sin embargo, antes de darme la vuelta, él tomó una decisión inesperada. ¿Te gustaría tomar algo después?, preguntó con una mezcla de timidez y determinación. Mi corazón se aceleró ante la propuesta. Un encuentro casual en un bar local podría ser inofensivo, o podría complicar aún más las cosas. Aún así, algo dentro de mí anhelaba esa conexión, esa chispa que había sentido en aquel baño. Está bien, respondí finalmente, sintiendo como cada palabra era un paso más hacia lo desconocido. Nos encontramos más tarde en el Buen Comer, un bar acogedor donde el aroma del marisco fresco llenaba el aire. La conversación fluyó con facilidad, compartimos risas sobre anécdotas familiares y recuerdos lejanos. Cada palabra parecía acercarnos más y más. Mientras hablábamos sobre nuestras vidas cotidianas, noté cómo sus ojos brillaban al escucharme hablar sobre mis pasiones olvidadas, la pintura y la música que había dejado atrás por las responsabilidades del hogar. Él compartió sus propios sueños e inquietudes, había algo reconfortante en esa conexión genuina. De repente la atmósfera cambió cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente sobre la mesa al alcanzar el mismo vaso de agua. Fue un roce sutil pero electrizante que pareció detener el tiempo nuevamente. Nuestros ojos se encontraron y sentí como una corriente invisible nos atraía hacia el otro. Sin pensarlo dos veces, nuestros labios se encontraron en un momento inesperado. Fue breve pero intenso, como si todo lo que habíamos reprimido estallara en ese instante. La realidad regresó rápidamente al sentir el peso del lugar donde estábamos. No era solo un beso robado entre dos almas perdidas, sino también una traición al compromiso que había asumido años atrás. Nos apartamos rápidamente como si hubiéramos tocado fuego, ambos estábamos aturdidos por lo sucedido. Lo siento, murmuré casi sin poder articular palabras coherentes. No debió haber pasado, respondió él con voz temblorosa. La culpa comenzó a invadirme nuevamente mientras miraba su rostro preocupado. Este encuentro casual había dado lugar a algo mucho más profundo e inquietante que nunca había anticipado. La noche avanzó con conversaciones forzadas y risas nerviosas mientras intentábamos ignorar lo sucedido. Pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, recordábamos aquel beso fugaz como si fuera un secreto guardado bajo llave entre nosotros. Al salir del bar, decidí tomar aire fresco antes de volver a casa. Necesitaba aclarar mis pensamientos antes del inevitable encuentro con mi esposo. El aire nocturno era refrescante, pero no podía borrar la confusión que sentía dentro mío. Mientras caminaba por las calles iluminadas por faroles antiguos, reflexioné sobre mi vida hasta ahora, años dedicados al hogar y a mi familia sin haberme permitido explorar quién era realmente yo fuera del rol tradicional de esposa y madre. Este encuentro inesperado con mi sobrino había desatado una parte olvidada de mí misma, una parte llena de deseos reprimidos e insatisfacción emocional. Cuando finalmente llegué a casa, encontré a mi esposo sentado en el sofá viendo televisión. Su mirada se posó sobre mí con curiosidad al notar mi tardanza. Intenté sonreírle como si nada hubiera sucedido aquella noche, sin embargo, sabía que esa sonrisa no alcanzaría para ocultar el torbellino interno que me consumía. ¿Todo bien?, preguntó él sin apartar los ojos de la pantalla. Sí, respondí rápidamente mientras trataba de evitar su mirada inquisitiva. A medida que avanzaban los minutos en silencio incómodo entre nosotros, comprendí que esta situación no podía continuar así para siempre. Debía enfrentar mis sentimientos o arriesgarme a perderlo todo por esta atracción prohibida e inesperada hacia mi sobrino. Las horas pasaron lentamente hasta caer rendida en la cama aquella noche. Mis pensamientos giraban incesantemente alrededor del beso robado y las nuevas sensaciones descubiertas junto a él. ¿Podría seguir viviendo así? ¿Era posible encontrar equilibrio entre mis deseos personales y mis responsabilidades familiares? La confusión persistía mientras cerraba los ojos intentando descansar. Sabía que debía tomar decisiones pronto antes de que esta situación escapara aún más del control. El día siguiente amaneció con un cielo despejado, y la brisa marina me invitaba a salir. La ciudad de Alicante se preparaba para sus festividades, llenando las calles de colores y música. Las luces brillantes parecían burlarse de mi estado emocional. Aunque el bullicio me rodeaba,
mi mente seguía atrapada en la confusión de los últimos días. Decidí que un paseo por la playa podría ayudarme a aclarar mis pensamientos. La arena dorada y el sonido rítmico de las olas ofrecían un refugio temporal. Mientras caminaba, recordé nuestro encuentro en el mercado, la forma en que me miró, como si pudiera ver más allá de mi fachada. Esa mirada había despertado algo dentro de mí que creía dormido. ¿Te gustaría venir a la playa esta tarde?, le había preguntado en un susurro, sintiendo una mezcla de audacia y miedo. Podríamos disfrutar del ambiente festivo. Él aceptó sin dudarlo, lo que hizo que mi corazón latiera con fuerza. Sin embargo, cada paso hacia la playa era un recordatorio del riesgo que implicaba nuestra creciente conexión. La presión social y familiar pesaba sobre mis hombros, no podía simplemente ignorarlo. Al llegar al lugar acordado, el mar brillaba bajo el sol, creando un espectáculo casi hipnótico. Me senté en la arena, permitiendo que mis pies se hundieran en ella mientras esperaba su llegada. Unos minutos después, lo vi acercarse con una sonrisa que iluminó su rostro juvenil. ¿Te gusta?, preguntó mientras señalaba las olas. Es hermoso, respondí intentando mantener una conversación ligera aunque mi corazón no dejara de acelerarse. Pasamos varias horas riendo y compartiendo anécdotas sobre nuestra infancia. La atmósfera festiva nos envolvía mientras los fuegos artificiales comenzaban a estallar en el cielo nocturno. En ese momento todo parecía posible, las preocupaciones se desvanecieron como las nubes ante el sol. La noche avanzó y decidimos quedarnos un poco más para disfrutar del espectáculo pirotécnico. Los colores brillantes iluminaban nuestras caras y creaban sombras danzantes en la arena. Fue entonces cuando nuestras manos se encontraron casualmente, una chispa recorrió mi cuerpo al sentir su piel contra la mía. Esto es diferente, dijo él con voz baja, mirándome a los ojos. Sí, respondí casi sin poder articular palabra. La tensión entre nosotros creció hasta volverse palpable, el momento se tornó inevitable. Sin pensarlo dos veces, me acerqué a él y lo besé suavemente. Nos besamos durante unos segundos que parecieron eternos antes de separarnos abruptamente por el miedo a ser descubiertos. No deberíamos, murmuré mientras trataba de recuperar la compostura. Lo sé, contestó él con una mezcla de deseo y preocupación en su mirada. La noche continuó envolviéndonos en su magia mientras decidimos alejarnos un poco del bullicio para hablar más tranquilos. Nos sentamos juntos sobre una manta extendida en la arena fría. Nuestros cuerpos estaban tan cerca que podía sentir su calor incluso sin tocarlo. ¿Qué estamos haciendo?, pregunté finalmente sintiendo una mezcla de emoción y culpa. No lo sé, admitió él con sinceridad. Pero hay algo aquí, algo real. Las palabras resonaron dentro de mí como un eco persistente. ¿Real? Era difícil aceptar esa idea cuando todo a mi alrededor gritaba lo contrario, mis responsabilidades familiares, las expectativas sociales y los juicios ajenos. La noche avanzó entre risas nerviosas y miradas intensas hasta que decidimos regresar a casa antes del amanecer. El camino hacia el coche estuvo lleno de silencios incómodos y sonrisas nerviosas, ambos éramos conscientes del secreto que compartíamos ahora. Al llegar al coche, él tomó mi mano por un instante antes de soltarla rápidamente como si hubiera tocado fuego. Esto no puede seguir así, dijo con voz firme pero temblorosa. No lo sé, respondí sin saber cómo continuar aquella conversación tan delicada. Pasamos la noche juntos, aunque no compartimos más besos ni caricias, la conexión emocional había crecido enormemente entre nosotros durante esas horas mágicas bajo las estrellas. Al día siguiente desperté con una sensación extraña, era como si hubiera cruzado un umbral del cual no podía regresar fácilmente. El peso de mis decisiones comenzaba a ser abrumador, cada pensamiento giraba alrededor de lo sucedido aquella noche mágica junto al mar. Me preparé para enfrentar otro día normal en casa, pero sabía que nada sería igual después de esto. A medida que avanzaban las festividades locales en Alicante, también aumentaba la presión por mantener las apariencias ante mi familia y amigos cercanos. Durante esos días llenos de luces y risas forzadas me encontré pensando constantemente en él, no solo por lo vivido sino también por lo que significaría para mí seguir adelante con esta relación secreta. Cada vez que cruzábamos miradas durante las reuniones familiares o encuentros casuales,
sentía esa chispa encendida nuevamente entre nosotros, era difícil ignorarla o dejarla atrás completamente. Una tarde decidí visitar Bar El Buen Comer para despejar mi mente mientras saboreaba unas tapas locales junto al vino tinto tradicional que tanto disfrutaba desde hace años. Al entrar al bar noté como algunos amigos me saludaban efusivamente desde sus mesas. Intenté sonreírles mientras luchaba contra los pensamientos intrusivos sobre mi sobrino. Mientras degustaba cada bocado delicioso pensé en cómo podría equilibrar ambas partes de mi vida, ser madre responsable y esposa dedicada frente al deseo creciente por explorar algo nuevo e incierto junto a él. La vida nunca había sido sencilla para mí, siempre había seguido el camino trazado por otros sin cuestionar mis propios deseos ni necesidades emocionales profundas. De repente recibí un mensaje inesperado. Era de mi esposo preguntando si iría a casa pronto porque quería hablarme sobre algo importante relacionado con nuestra familia. El tono del mensaje me llenó instantáneamente de ansiedad. ¿Podría ser posible que sospechara algo? Mi corazón latía desbocado mientras intentaba decidir cómo manejar esta nueva situación sin comprometerme aún más con mis sentimientos hacia mi sobrino o arriesgar todo lo construido durante años junto a mi marido e hijos. Las festividades continuaban afuera mientras yo enfrentaba una tormenta interna llena de dudas e incertidumbres sobre qué camino tomar ahora. La cena familiar se convirtió en un campo de batalla silencioso. La mesa estaba adornada con platos tradicionales, pero el ambiente estaba cargado de tensión. Mis hijos charlaban animadamente, ajenos a la tormenta que se gestaba en mi interior. Mi esposo, con su habitual sentido del humor, intentaba mantener el ambiente ligero, pero yo apenas podía concentrarme en sus palabras. Cada vez que miraba a mi sobrino, que estaba sentado al otro lado de la mesa, un escalofrío recorría mi espalda. La mirada que compartimos era suficiente para encender recuerdos recientes. Recordé el beso inesperado y cómo esas emociones habían comenzado a florecer en mí como una planta silvestre que crece en un lugar inhóspito. ¿Te gusta el pescado?, preguntó mi esposo, rompiendo mis pensamientos. Sí, está delicioso, respondí mecánicamente mientras notaba cómo mi sobrino desviaba la mirada hacia su plato. Era como si ambos supiéramos que había algo más entre nosotros que lo que podía verse a simple vista. La conversación continuó fluyendo entre risas y anécdotas familiares. Sin embargo, mis pensamientos no podían escapar de la realidad de lo que estaba sucediendo. ¿Era posible seguir así? ¿Podría vivir con esta relación secreta sin que nadie lo supiera? Las preguntas se apilaban en mi mente como platos sucios después de una comida festiva. De repente sentí vibrar mi teléfono en el bolsillo. Miré disimuladamente la pantalla. Era un mensaje de mi esposo. ¿Dónde estás? Te necesito aquí. El corazón me dio un vuelco. La incertidumbre me envolvió como una niebla espesa. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso había notado algo extraño en mí? Mi mente se llenó de imágenes, nuestra escapada a la playa durante las fiestas locales y cómo pasamos la noche juntos sintiendo una conexión intensa y aterradora al mismo tiempo. Esa experiencia había abierto una puerta en mí que creía cerrada hace años. Mientras intentaba procesar mis sentimientos contradictorios, noté a mi sobrino mirándome nuevamente. Su expresión era seria, casi preocupada. Era como si también él estuviera luchando con sus propios demonios internos. En ese momento me pregunté si él también sentía el peso del secreto que compartíamos. La cena continuó avanzando y los platillos fueron desapareciendo uno tras otro. Cada bocado se sentía más pesado que el anterior. Al final, cuando todos se levantaron para servir el postre, decidí salir al balcón por un momento para tomar aire fresco y aclarar mis pensamientos. El aire nocturno era fresco y revitalizante, sin embargo, no podía escapar de la confusión emocional que me consumía. Mirando las estrellas brillantes sobre Alicante, recordé cómo solía sentirme libre antes de casarme y cómo cada día parecía ser una repetición del anterior desde entonces. Unos minutos después, escuché pasos detrás de mí. Era mi sobrino, había salido tras de mí con una expresión decidida en su rostro. Tía, comenzó él con voz suave pero firme, necesitamos hablar. ¿Sobre qué?, respondí nerviosamente mientras intentaba evitar su mirada. Sobre lo que pasó, no puedo dejarlo así, dijo él mientras daba un paso más cerca.
El silencio se hizo pesado entre nosotros mientras las olas del mar rompían suavemente contra la orilla cercana. Su presencia era electrizante, podía sentir cómo cada palabra no dicha pesaba sobre nosotros como si fueran rocas lanzadas al agua tranquila. No podemos seguir así, murmuré finalmente sintiendo como el miedo comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. Lo sé, respondió él con tristeza en sus ojos. Pero tampoco puedo ignorar lo que siento. En ese instante comprendí cuán complicado era nuestro vínculo, no solo éramos tía y sobrino sino dos almas atrapadas en un juego peligroso lleno de emociones contradictorias y deseos reprimidos. La cena terminó pronto y regresamos al interior donde todos estaban listos para despedirse después de una larga noche llena de risas superficiales y sonrisas forzadas. A medida que las puertas se cerraban tras los últimos invitados, sentí una mezcla de alivio y ansiedad. Mi esposo volvió a acercarse a mí con su habitual tono despreocupado. ¿Estás bien? Pareces distante. Sí, solo cansada, respondí rápidamente mientras intentaba ocultar la tormenta emocional dentro de mí. Sin embargo, sabía que esa tranquilidad era solo temporal. Las cosas estaban cambiando rápidamente a mi alrededor y ya no podía ignorar lo inevitable. La atracción hacia mi sobrino seguía creciendo como una sombra detrás de cada decisión que tomara. Esa noche me acosté pensando en todo lo sucedido, las miradas furtivas durante la cena y las palabras no dichas entre nosotros dos en el balcón. La incertidumbre sobre lo que nos esperaba pesaba sobre mis hombros como una carga pesada e ineludible. Los días siguientes transcurrieron entre rutinas familiares normales pero llenas de tensión subyacente, cada encuentro casual con él parecía estar cargado de significado oculto. Las festividades continuaban por Alicante, los colores vibrantes del mercado local contrastaban con mis pensamientos sombríos sobre la vida familiar perfecta que había construido hasta ahora. Al final del día recibí otro mensaje inesperado: necesitamos hablar. Era él nuevamente, esta vez no podía ignorarlo ni posponerlo más tiempo. Sabía entonces que debía enfrentar mis sentimientos o arriesgarme a perderlo todo por mantener las apariencias ante los demás. La decisión estaba clara aunque aterradora. Debía elegir entre seguir adelante con esta relación secreta o volver al camino conocido pero vacío del matrimonio convencional donde ya no encontraba satisfacción ni felicidad genuina. Me preparé para enfrentar lo inevitable, el momento decisivo estaba cerca y sabía muy bien qué significaría eso para todos nosotros involucrados. El día comenzó como cualquier otro, pero el peso de mis decisiones me acompañaba. La conversación con mi amiga Clara resonaba en mi mente. Ella siempre había sido una voz de razón, pero esta vez, sus palabras habían abierto una puerta que había intentado mantener cerrada. No puedes vivir en la sombra de lo que sientes, me había dicho. La vida es demasiado corta para no ser auténtica. Mientras caminaba por el mercado central de Alicante, los colores vibrantes y los aromas familiares apenas lograban distraerme. Los puestos estaban llenos de frutas frescas y productos locales, pero mi mente divagaba hacia él. Mi sobrino tan cercano y a la vez tan distante. La atracción que había surgido entre nosotros parecía inquebrantable, un hilo invisible que nos unía a pesar de las convenciones sociales. «Tía, ¿estás bien?», preguntó una voz familiar detrás de mí. Era mi sobrino con su sonrisa despreocupada y su mirada inquisitiva. En ese instante el mundo se detuvo. Las palabras se atascaban en mi garganta mientras luchaba por mantener la compostura. Sí, solo pensando en algunas cosas, respondí con una sonrisa forzada. La tensión entre nosotros era palpable, un secreto que flotaba en el aire como un perfume prohibido. Después de un rato decidí ir a El Buen Comer para tomar algo. El bar estaba lleno de vida, risas y conversaciones llenaban el espacio acogedor. Me senté en una mesa apartada, intentando sumergirme en mis pensamientos cuando Clara apareció. ¿Sigues dándole vueltas a lo mismo?, preguntó al sentarse frente a mí. Su mirada era directa y penetrante. No puedo evitarlo, admití con un suspiro. Todo esto es confuso. Confuso o emocionante, replicó ella con una sonrisa pícara. La verdad es que había momentos en los que la emoción me embargaba y otros en los que la culpa me ahogaba. No sé si debería seguir adelante con esto, murmuré. Clara inclinó la cabeza hacia mí, su expresión cambiando a una más seria.
A veces hay que arriesgarse para encontrar lo que realmente queremos. Esa conversación me llevó a reflexionar sobre mis deseos ocultos y las expectativas sociales que pesaban sobre mí como una losa. Pero antes de poder responderle, un mensaje llegó a mi teléfono. Era de mi esposo. ¿Dónde estás? Te estoy esperando para cenar, decía el texto. El corazón se me aceleró al leerlo. La presión del matrimonio y las expectativas familiares regresaban con fuerza, amenazando con ahogar cualquier atisbo de libertad que pudiera haber encontrado en esta nueva conexión. Lo siento, tengo que irme, dije abruptamente mientras me levantaba de la mesa. Clara me miró preocupada pero no hizo preguntas mientras abandonaba el bar apresuradamente. Caminé hacia casa sintiendo cada paso como un recordatorio del conflicto interno al que me enfrentaba. ¿Podría seguir manteniendo las apariencias mientras al mismo tiempo buscaba algo más? Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado en la mesa del comedor con la cena servida ante él. Su rostro mostraba cansancio después de un largo día de trabajo, sin embargo, esa imagen habitual también acentuó la distancia emocional entre nosotros. Te he estado esperando, dijo con tono neutro, pero sus ojos reflejaban preocupación. Lo siento por tardar, respondí mientras trataba de sonreírle genuinamente. Mientras cenábamos intenté concentrarme en la conversación trivial sobre su día laboral y los planes para el fin de semana, sin embargo, mi mente seguía divagando hacia lo prohibido. La imagen de mi sobrino apareció repetidamente ante mí, su risa contagiosa y esos momentos robados donde nuestras manos se rozaron accidentalmente o nuestras miradas se encontraron por más tiempo del necesario. Después de cenar, decidí salir al balcón para tomar aire fresco. Necesitaba despejarme antes de enfrentar otra noche vacía junto a mi esposo. Mirando hacia el horizonte iluminado por las luces de Alicante, reflexioné sobre lo que realmente quería, una vida llena de rutina o arriesgarme por algo desconocido. De repente escuché pasos detrás de mí. Era él nuevamente. ¿Te sientes bien?, preguntó con preocupación genuina. Asfixiada, respondí sin pensar demasiado. No debería ser así, dijo él suavemente mientras se acercaba más. En ese momento sentí una conexión profunda entre nosotros, sin embargo, también sabía que eso significaba cruzar límites peligrosos nuevamente. ¿Qué harías si pudieras cambiar algo?, cuestionó con curiosidad sincera. Quizás buscaría ser más valiente, respondí sin saber si hablaba del matrimonio o del nuevo camino junto a mi sobrino. Ser valiente no siempre es fácil, dijo él pensativamente antes de dar un paso atrás como si temiera cruzar una línea invisible entre nosotros. En ese instante escuché el sonido del teléfono nuevamente. Era un mensaje inesperado desde otro número desconocido. Sé lo que está pasando. El corazón se me detuvo por completo ante esa frase inquietante. Un malentendido podría amenazar todo lo que había construido hasta ahora. Mis pensamientos comenzaron a girar frenéticamente mientras intentaba entender quién podía saber sobre nuestra relación secreta y qué consecuencias tendría eso para todos nosotros involucrados. La incertidumbre crecía dentro de mí como una tormenta inminente. Sabía que debía actuar rápido antes que alguien más descubriera nuestra verdad oculta. La presión en mi pecho aumentaba con cada segundo que pasaba. La revelación de que mi sobrino también tenía dudas sobre nuestra relación me dejó en un estado de confusión. ¿Qué significaba eso para nosotros? La idea de que él pudiera cuestionar lo que habíamos construido, aunque fuera en secreto, me llenó de una ansiedad palpable. Mientras caminaba por el mercado central de Alicante, los colores y aromas del lugar parecían difuminarse a mi alrededor. Las risas y conversaciones de la gente se convirtieron en un murmullo lejano. Buscaba respuestas, pero cada pensamiento solo generaba más preguntas. Todo lo que había sentido, cada momento compartido, ahora parecía estar en juego. «Tía», me llamó una voz familiar, interrumpiendo mis pensamientos. Era mi sobrino, su mirada reflejaba una mezcla de preocupación y curiosidad. «Hola», respondí con un tono que intentó sonar despreocupado. «Te he estado buscando». Quería hablar sobre lo que pasó, su voz titubeó. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al recordar aquel beso robado, una chispa inesperada entre nosotros. Pero ahora todo era diferente, la incertidumbre se cernía sobre nuestra conexión como una sombra inquietante.
Sí, claro, dije, intentando mantener la calma mientras el bullicio del mercado continuaba a nuestro alrededor. Nos encontramos en un rincón apartado donde las voces se atenuaban un poco. El ambiente era más íntimo y me sentí vulnerable ante su mirada inquisitiva. No sé cómo manejar esto, admitió él finalmente. Hay tantas cosas en juego. Mis pensamientos volaron hacia el mensaje inesperado de mi esposo que había recibido esa mañana. Su tono había sido frío y distante, eso me hizo dudar aún más sobre mi vida actual y mis decisiones recientes. Es complicado, respondí con sinceridad. No solo somos nosotros dos, hay otras personas involucradas. Él asintió comprendiendo la gravedad de la situación. La confusión entre nosotros no era solo emocional, era un laberinto del cual no sabía cómo salir sin lastimarnos a ambos. De repente una figura conocida apareció entre la multitud, era Javier, un viejo amor de mis días más jóvenes. La sorpresa fue inmediata, su presencia trajo consigo recuerdos nostálgicos pero también complicaciones inesperadas. ¿Tía? Mi sobrino me miró con curiosidad mientras yo luchaba por encontrar las palabras adecuadas para explicar esta nueva aparición en nuestra vida. Javier se acercó con una sonrisa cálida y familiar que instantáneamente evocó viejos sentimientos olvidados. «¿Cuánto tiempo sin verte?», exclamó mientras me abrazaba suavemente. «¿Cómo has estado?». El abrazo fue reconfortante pero también perturbador. Sentí una mezcla de emociones contradictorias al estar tan cerca de alguien que había significado tanto para mí en el pasado. «He estado bien, ocupada», respondí tratando de mantener la compostura mientras notaba la mirada inquisitiva de mi sobrino a mi lado. La conversación fluyó naturalmente entre Javier y yo como si el tiempo no hubiera pasado desde nuestra última charla años atrás. Pero cada palabra estaba impregnada de tensión. Mientras hablábamos sobre recuerdos compartidos y anécdotas antiguas, no podía evitar sentir que estaba traicionando a mi sobrino al dejarme llevar por ese torrente emocional. Al final del encuentro, Javier me miró fijamente a los ojos y dijo: «Deberíamos ponernos al día más seguido, hay tanto que contarte». La promesa quedó flotando en el aire mientras él se alejaba entre la multitud del mercado. Mi sobrina observó todo con atención antes de romper el silencio. «¿Quién era ese?». Las palabras resonaron como un eco en mi mente. Sabía que debía ser honesta pero temía las repercusiones de revelar demasiado sobre mis sentimientos complicados y mis decisiones recientes. «Solo alguien del pasado», respondí evasivamente intentando desviar su atención hacia otro tema. Sin embargo, no podía ignorar cómo esa breve interacción había reavivado viejas llamas dentro de mí justo cuando buscaba claridad sobre mi presente incierto con él. La atracción hacia mi sobrino seguía siendo intensa pero ahora había otra variable. Javier representaba lo conocido y lo perdido al mismo tiempo. A medida que caminábamos juntos por el mercado hacia el bar El Buen Comer para tomar algo reconfortante después del tumulto emocional del día, las palabras quedaron atrapadas en mi garganta. Ambos teníamos mucho que procesar, incluso si no hablábamos abiertamente sobre ello, nuestras miradas intercambiadas decían más que cualquier diálogo superficial podría expresar. El ambiente del bar era acogedor. Las luces suaves creaban un refugio frente al caos exterior. Pedimos unas tapas tradicionales y tratamos de distraernos hablando sobre cosas triviales, los eventos locales próximos o los planes familiares para la semana siguiente. Pero el peso de lo no dicho seguía presente entre nosotros como una sombra persistente. Mientras saboreábamos las aceitunas y el vino tinto local, volví a pensar en lo complicado que resultaría todo si alguien llegara a enterarse de nuestros secretos compartidos. No solo afectaría nuestra relación sino también nuestras familias enteras, las consecuencias podrían ser devastadoras para todos los involucrados. A medida que avanzaba la noche sentí como la atmósfera se tornaba más pesada con cada sorbo que tomábamos juntos. El dilema moral crecía dentro de mí. ¿Debería seguir explorando esta conexión prohibida o dar un paso atrás para proteger lo poco estable que quedaba en mi vida? La decisión se acercaba inevitablemente como una tormenta inminente cuando otro familiar entró al bar sin avisar, María, una prima cercana a quien siempre le había confiado mis secretos más profundos, pero cuya intuición aguda podría ponerlo todo al descubierto si llegara a sospechar algo extraño entre nosotros dos. El aire se volvió espeso ante su presencia repentina.
sabía que debía actuar rápido antes de quedar atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de deseo prohibido y otro marcado por las expectativas familiares inquebrantables. La tensión en el bar se palpaba en el aire. María, con su mirada inquisitiva, se acercó a la mesa donde me encontraba sentada con mi sobrino. Mi corazón latía con fuerza, cada paso que daba resonaba como un tambor en mi cabeza. ¿Qué haría si comenzaba a hacer preguntas? La última cosa que necesitaba era que alguien pusiera en duda la relación que había formado con él. «Hola, tía», saludó María, sonriendo de manera despreocupada. «¿Qué tal todo?» Traté de mantener la compostura, pero cada palabra parecía un hilo que se tensaba más y más. La conversación fluyó de manera superficial mientras yo luchaba por mantener mis pensamientos en orden. Hablamos del clima, de las festividades locales y de los preparativos familiares, pero mi mente estaba atrapada entre el deseo y la culpa. «¿Y tu sobrino?», preguntó María, mirando a mi lado. Su tono era casual, pero había algo en su mirada que me hizo sentir vulnerable. «Está bien», respondí rápidamente. «Solo está disfrutando de la fiesta». María asintió, pero su expresión no cambiaba. Era como si pudiera ver más allá de lo evidente, como si percibiera las emociones ocultas que intentaba disimular. En ese instante me di cuenta de que no podía seguir viviendo esta doble vida sin arriesgarme a ser descubierta. La conversación se tornó más animada cuando otros familiares comenzaron a llegar al bar. Las risas y los brindis llenaban el ambiente, pero yo seguía atrapada en mi propio laberinto emocional. Mientras observaba a mi sobrino reír con sus primos, una oleada de nostalgia me invadió. Recordé los días en que todo era más simple y menos complicado. María continuó lanzando miradas furtivas hacia mí y hacia él. Era inevitable que comenzara a sospechar algo. Cuando finalmente se levantó para ir al baño, sentí un alivio momentáneo, necesitaba un respiro para aclarar mis pensamientos. Aproveché ese instante para acercarme a mi sobrino y hablarle en voz baja. «Debemos tener cuidado», le dije. «No podemos seguir así sin pensar en las consecuencias». Él asintió lentamente, sus ojos reflejaban una mezcla de confusión y deseo. Pero antes de poder profundizar más en el tema, María regresó al bar con una sonrisa amplia y un aire despreocupado que contrastaba con la tensión interna que experimentábamos. Sin embargo, lo inesperado ocurrió cuando un tío entró al bar justo detrás de María. Su mirada se posó sobre nosotros y noté cómo frunció ligeramente el ceño al vernos juntos conversando tan cerca. Era evidente que había algo extraño en nuestra dinámica, no podía permitir que eso se volviera evidente para él. El ambiente festivo continuó alrededor nuestro mientras intentábamos actuar con normalidad. Pero cada risa sonaba hueca ante la creciente sensación de peligro inminente. La noche avanzó entre brindis y anécdotas familiares, pero yo no podía dejar de pensar en lo inevitable, mi secreto estaba al borde de ser revelado. En medio del bullicio del bar, decidí dar un paseo por la playa cercana para despejarme y reflexionar sobre lo sucedido hasta ahora. La brisa marina acariciaba mi rostro mientras caminaba por la orilla, el sonido del mar era un eco distante comparado con el torbellino emocional que llevaba dentro. Mientras caminaba sola bajo las estrellas, recordé los momentos compartidos con él, las risas furtivas durante las cenas familiares y esos instantes robados donde nuestras manos se rozaban accidentalmente, encendiendo una chispa prohibida entre nosotros dos. Pero también llegó la culpa, esa voz interior que me decía que estaba cruzando límites peligrosos e insostenibles. ¿Podría realmente vivir con esta carga? ¿Era capaz de renunciar a todo lo que conocía por algo tan incierto? Regresé al bar sintiéndome más decidida pero también más confundida sobre qué camino elegir. Al entrar nuevamente encontré a María conversando animadamente con otros familiares mientras buscaban una mesa para cenar juntos. Mi sobrino me miró desde lejos y nuestras miradas se encontraron brevemente, esa conexión instantánea llenó el espacio entre nosotros como si estuviéramos hablando sin palabras. Pero ese momento fue interrumpido cuando escuché a María mencionar algo sobre secretos, en tono burlón hacia otro familiar. El aire se volvió pesado nuevamente cuando ella giró su cabeza hacia mí y sonrió con complicidad, su mirada parecía desafiarme a decir algo o actuar de una manera diferente ante lo evidente.
El peso del secreto comenzó a aplastarme lentamente mientras pensaba cómo podría salir adelante sin perderlo todo. La cena transcurrió entre risas forzadas y conversaciones superficiales hasta que finalmente surgió el tema del matrimonio. Alguien preguntó cómo iba mi relación con mi esposo y todos los ojos se volvieron hacia mí expectantes. Fue entonces cuando sentí como si el mundo se detuviera por un breve instante. Sabía que debía responder cuidadosamente o arriesgarme a exponer mis sentimientos reales ante todos ellos. Todo bien, dije tratando de sonar convincente. Solo, es diferente ahora. Las miradas continuaron fijas sobre mí mientras intentaba buscar apoyo en la mirada comprensiva de mi sobrino sentado justo enfrente. Pero fue entonces cuando escuché una pregunta directa lanzada por otro familiar. ¿Te sientes feliz realmente? Esa simple pregunta resonó como un eco profundo dentro mío. Ya no podía ignorar lo evidente ni seguir escondiendo mis sentimientos detrás de sonrisas vacías o respuestas evasivas. Las palabras estaban listas para salir cuando sentí una mano suave tocarme ligeramente por debajo de la mesa. Era él buscando consuelo o quizás intentando darme fuerza para enfrentar esta situación inminente. En ese momento comprendí claramente, debía elegir entre seguir adelante con esta vida cómoda pero vacía o arriesgarlo todo por algo auténtico aunque incierto. Pero antes de poder decidirlo todo definitivamente escuché murmullos detrás mío. ¿De qué hablan ustedes dos? Preguntó María nuevamente alzando una ceja curiosa mientras todos giraban sus cabezas hacia nosotros dos. El silencio cayó abruptamente sobre la mesa mientras todos esperaban ansiosos mi respuesta.